Damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Leo un libro. Este es nuestro segundo capítulo en relación al libro Voces de Paiwano, tecelas de su historia económica y social. En el primero abordamos, en términos generales, lo que era el mencionado libro, y ahora vamos a hablar del capítulo número 1, titulado Terrones de Historia Elquina. Como dijimos en el capítulo pasado, este es un trabajo o un documento elaborado, como dice al comienzo del libro, por el Grupo de Estudios Antropológicos y Sociales GEAS Limitada. En el capítulo 1, Terrones de Historia Elquina, se describe que contar la historia de una comuna no es fácil. Son muchos los terrones sueltos que juntos conforman una tierra y un relato. Estos pedacitos que nos hacen transitar por el Valle de Elqui buscan reconstruir, a modo de mosaico, la trayectoria de la comuna de Paiwano. Los espacios faltantes, que son muchos, son una invitación a adentrarse en este valle desde la curiosidad para, cual buscador de tesoros, ir recolectando las tecelas que permiten armar un mosaico más completo. Este capítulo mosaico recopila narraciones del pueblo de Aguita, el cometa Halley, habla del Mesías, del Cristo de Elqui, habla de inundaciones, terremotos y algo más. Finalmente, los topónimos, nombres propios de un lugar, nos permiten indagar en la cultura y personajes que denominaron estos sitios. A veces, de tanto repetirlos, pierden su significado y anclaje con el evento que los generó. Aquí presentamos algunos con la esperanza que su evocación permita viajar hacia ese momento de la historia elquina. Valle de los Diaguitas, el Cristo de Elqui, una comuna despojada. Todo esto matizado, todo esto mezclado con hermosas fotografías. El turismo y el cometa Halley. Qué duda cabe que es un capítulo año 86. El cometa Halley es un capítulo imborrable en la historia de Elqui. Luego, el valle bajo el agua, antes titulado como el Elqui impetuoso, temblores e inundaciones. Entre chispas se hundió Paiwano, y bajo el título de Sangre Elquina se habla de María Isabel, la otra poeta, Óscar Peralta, el médico de Paiwano, y de Julio Campuzano Pastén. Finalmente, los topónimos elquinos: Valle de Elqui, Paiwano, Pisco Elqui, Alcohuas, Cochihuas, Chanchoquí, Tres Cruces, Cerro La Pastora, Chañar Blanco y finalmente Musuco. Un resumen de lo que vamos a hablar hoy en este capítulo 1, Terrones de Historia Elquina, del libro Voces de Paiwano, tecelas de su historia económica y social. En relación a Valle de Elqui, el Cristo del Elqui. En el libro se nos cuenta que entre finales de los años 20 y principios de los 30, por las localidades del Valle de Elqui peregrinó Domingo Zárate Vega, más conocido como el Cristo de Elqui. Llegó a la comuna de Paiwano, específicamente a Alcohuas, en 1927,
donde se radicó por 4 años, antes de establecerse en Vicuña para vivir el luto por la muerte de su madre, instancia en la que comenzó su camino de predicador. Ataviado de una túnica, sandalias, un rosario de chañar elaborado por él mismo y una mitra o tocado de color blanco con una media luna en el centro, predicaba los evangelios acompañado de discípulos, entre los que se encontraban su padre y su hermano, que cumplían los roles de San José y San Pedro respectivamente. Su padre era San José, o cumplía el rol de San José, y su hermano, el hermano de Domingo Zárate Vega, cumplía el rol de San Pedro. Se acompaña una fotografía con el Cristo de Elqui y a sus lados quienes serían su padre y su hermano. También lo acompañaban un San Juan, un San Pablo y una mujer que fungía de Virgen María. Los lugareños seguían atentamente sus prédicas y sermones, a los que a veces añadía milagros o al menos intentos. En la Quebrada de Leiva, y esta historia es famosa, comuna de Vicuña, Domingo Zárate Vega trepó a un sauce y se lanzó a volar, hazaña que terminó con el profeta cayendo estrepitosamente al suelo. También se cuenta que transformó el río Elqui en el río Jordán, al usar sus aguas como fuentes bautismales de quienes lo seguían. El revuelo que causaba en el Quinos, que lo seguían a centenares, preocupó a las autoridades de la época, que lo tomaron detenido en más de una ocasión. Cuando su fama ya había traspasado fronteras regionales, el Cristo de Elqui inició un viaje que lo llevaría hasta la capital. Se embarcó en tren desde Vicuña a La Serena, ciudad donde estuvo unos días para luego partir desde Coquimbo. En la ciudad puerto lo esperaban cientos de personas, creyentes y curiosos, esperando a ser convencidos, frente a los cuales el profeta anunció la proximidad del fin del mundo o juicio final. Acto seguido partió en tren a Santiago. En la estación Mapocho lo esperaban más de 3.000 personas, pero el Cristo Elquino nunca llegó. Fue interceptado en la estación Yungay por las autoridades, quienes lo tomaron detenido y finalmente lo internaron en la casa de Orates, como era conocido en la época, el hospital psiquiátrico, luego de que fuera diagnosticado de, escuche bien, delirio místico crónico. Una vez terminada su reclusión, el Cristo de Elqui, ya de más bajo perfil, porque su fama había sido destruida por la prensa y los círculos conservadores de la época, continuó su apostolado por las localidades en Chile y otros países como Bolivia, Uruguay, Perú y Argentina, dando conferencias, entrevistas radiales, charlas y publicando diversos libros que escribía a modo de evangelio personal. En 1948 anuncia su retiro de la vida pública y muere el año 1971 en Santiago. Sus andanzas, prédicas o delirios han sido recogidas por escritores como Nicanor Parra y Hernán Rivera Letelier, junto a otros tantos que han sucumbido ante el carisma que irradió el Cristo de Elqui. Nunca escuché
esto es una opinión personal, algún audio, ya que se indica que habría realizado entrevistas radiales el Cristo de Elqui, entiendo, fuera de Chile. Habla de visitas a Bolivia, Uruguay, Perú y Argentina. Sería muy interesante poder en algún momento tener acceso a esas entrevistas radiales. Estamos hablando del capítulo 1 del libro Voces de Paiguano, tecelas de su historia económica y social, capítulo titulado Terrones de Historia Elquina, bajo el título El turismo y el cometa Halley. Se indica que durante el año 1986 comenzó a correr la noticia que en Chile se podría avistar a simple vista un cometa que pasaba cada 70 o 75 años sobre nuestro planeta. El cometa Halley. El Valle de Elqui y sus prístinos cielos fueron el destino preferido de quienes querían presenciar este único evento astronómico. Fue así como llegaron cientos de personas que colapsaron la tranquilidad cotidiana del lugar. Sin embargo, el cometa no se vio como la gente hubiese querido. Solo algunas personas privilegiadas, con equipamientos adecuados, pudieron divisar el cuerpo celeste. No obstante, esta experiencia permitió catapultar al valle como un destino turístico con las luces y sombras que ello implica. Nada más cierto, el tema del cometa Halley está muy vivo hoy en el lugar, considerando que 40 años aproximadamente, desde 1986 a la fecha 2024, son prácticamente 40 años de aquel suceso. Bajo el título de Elqui impetuoso, temblores e inundaciones, los ríos y esteros que surcan el Valle de Elqui suelen correr tranquilos por sus cauces. Sin embargo, a veces se vuelven torrentes desbocados que arrasan con todo a su paso. Es un dato que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en tiempos de sequía, donde nos olvidamos que la naturaleza cíclica del clima pronto va a traer la situación inversa, es decir, grandes lluvias, y el río va a recuperar lo que algunos creen que está perdido definitivamente. Volverán los ríos a sus cauces. Fernando Graña, 2007, cuenta que en el año 1906 las copiosas lluvias, sumadas a los deshielos, generaron una inundación de carácter diluviano en varias zonas de Elqui. Comillas, el siglo XX sería testigo de más tragedias. En el año 1906 se producen una de las más grandes inundaciones conocidas hasta el momento. A las precipitaciones se suman los deshielos, llevando consigo el sufrimiento a las familias que vivían en las proximidades de los cursos de agua. Las aguas del río Elqui ingresaron por la Alameda de Vicuña, anegando varias viviendas. La realidad de los otros pueblos del valle no era diferente. La Unión, hoy llamada Pisco Elqui, Paiguano, Monte Grande, Diaguitas y El Molle estuvieron a punto de desaparecer casi por completo, indica Fernando Graña en un documento del año 2007. En Paiguano, todos los cursos de agua decidieron converger en la zona baja de la localidad,
generando una suerte de laguna que dejó solo a una iglesia de pie. Jorge Campuzano, el año 2022, relata lo que se transcribe en el libro. Dice: en la primera década del siglo XX hubo una lluvia que duró como 8 días. Bajó el río Claro, el estero derecho, el río Cochihuás. Entiendo que estero derecho por el brazo de Alcohuás y río Cochihuás por el valle del mismo nombre son los que en Monte Grande dan vida al río Claro. Además bajó la quebrada de Paihuano y la quebrada de Chanchoquí, y se formó un verdadero tranque natural en ese cruce. Se indica entre paréntesis parte baja de Paihuano. El agua entonces empezó a inundar terrenos y se rebalsó, inundando la Conchina, Callejón de Aguirre y Rivadavia, que antes estaba en otra ubicación en el cruce con Paihuano, también entre paréntesis. Quedó solo la iglesia, que después fue comprada por privados que la echaron abajo para plantar parras. Por eso ahora los caminos son en altura en los bordes de los cerros, indica Jorge Campuzano. Finalmente añade: durante la inundación la gente tuvo que arrancar a los cerros porque se hizo un tranque que inundó la parte baja. Fue tanta la humedad que quedó que se empezó a plantar trigo en las casas que se hicieron en los cerros a raíz de esto. Testimonio de Jorge Campuzano. Luego de esta experiencia, la comunidad de Paihuano comenzó a construir sus casas y caminos en las laderas de los cerros, previendo una futura embestida del agua. Esta precaución fue recompensada en el año 1934, cuando la quebrada de Paihuano volvió a manifestarse con ímpetu, es decir, según los datos, desde 1906 a 1934 serían 28 años. 28 años después, se indica que al parecer los paihuaninos habían aprendido de las lecciones de la naturaleza. La prensa señala que el pueblo estuvo en grave peligro de ser inundado por la quebrada homónima. Sin embargo, hacía algunos años, la quebrada ya se había desbordado, inundando al pueblo y causando cuantiosos daños. La lección fue aprendida y por ello el alcalde y sus vecinos, previendo cualquier tipo de desastre, construyeron firmes defensas en una curva que hacía la quebrada frente al fundo de Bernardo Molina. Ello permitió que, pese a la fuerza de las aguas, el pueblo de Paihuano saliera indemne. Información citada de origen en Graña 2007, Fernando Graña 2007. El capítulo 1 sigue con el título Sangre Elquina y habla de la escritora María Isabel, la otra poeta. Es la poeta María Isabel Peralta. Nació en Paihuano en el primer lustro del siglo XX. Fue la menor de 7 hermanos de una familia terrateniente española. Estudió humanidades en el Liceo de Coquimbo, publicó poemas en varios diarios de Vicuña, Coquimbo y La Serena. Premiada en los Juegos Florales de Coquimbo, pero la mala fortuna de una frágil salud ensombreció su vida y sus versos. Su madre, a quien ella cuidaba, vivía postrada y paralítica. Gabriela Mistral, poeta coterránea, la describió así: ¿acaso su pesimismo le venga de su pobreza fisiológica
un poco también del hogar ensombrecido de pesadumbre en que ha nacido. Su madre, una anciana hermosa, con uno de los semblantes más dulces que haya yo visto, se encuentra clavada en una silla de paralítica. No ha tenido, María Isabel, las hermanas menores que prolongan la infancia. Vive en una gran casa española, mirando los ojos dolorosos de la enferma y el terrible Cerro Rojo que parece un desollado de leyenda. Gabriela Mistral, hablando sobre María Isabel Peralta. Se indica además que Gabriela Mistral prologó a Caravana Parda, poemario publicado de manera póstuma en 1933 por Miguel Munizaga Iribarren, su albacea. Seguramente la gran poeta envió su contribución desde España, donde ocupaba el cargo diplomático de cónsul en Madrid, para lo que fue el prólogo de Caravana Parda, el poemario póstumo de María Isabel Peralta. Se adjunta una fotografía de una bella mujer con los ojos elquinos, que Gabriela decía que eran grandes para recibir el sol o al sol. De acuerdo con Jorge Campuzano, en algún momento de su corta vida a su madre le aquejó la tuberculosis y su esposo le construyó una casa en la montaña, esperando que el clima cordillerano aliviara su dolencia, pero en vez de los cerros optaron por la vida en Concepción. 6 meses después, una apendicitis devenida en peritonitis le quitó su vida a los 21 años. Su obra habría quedado en el olvido y su recuerdo perdido si no fuera por sus amistades, que el año 1933 recopilaron y publicaron sus versos en un libro llamado Caravana Parda. Al día de hoy se está intentando rescatar su nombre y poesía para que todos sepamos que hay otra poeta que por tierras elquinas ha pasado. María Isabel Peralta, la poeta olvidada o no visibilizada de Paihuano, del Valle del Elqui. Óscar Peralta, el médico de Paihuano. Óscar Peralta Cepeda nació en mayo de 1886 en Paihuano. Estudió en el Seminario Conciliar de La Serena y luego se recibió de médico en la Universidad de Chile. Peregrinó por varias ciudades como Santiago y Vicuña, ejerciendo como obstetra y tisiólogo, que es el facultativo que estudia y trata la tuberculosis. Tisiólogo. Su avidez de conocimiento trascendía a la medicina. En un artículo sindicado como Simpson 1978 se indica que Óscar Peralta fue un varón de inquietudes y como tal alternó el ejercicio de la medicina con otras actividades que reclamaba su espíritu. Fue escritor, coleccionista de antigüedades, estudioso de la filosofía y la literatura, admirador de los clásicos de la música y de los grandes valores de la pintura. Publicó numerosos libros, entre los que destaca su autobiografía de 1971, Memorias de su vida, médico cultural. Muere en el año 1978, dejando a Paihuano un legado. De acuerdo con Jorge Campuzano, en su testamento donó una biblioteca que, además de libros, incluía pinturas, un piano, entre otros objetos, con el fin de erigir un museo en la comuna.
Al día de hoy, su imaginado museo aún espera, guardado en una sala cerrada al público, un espacio para poder ser exhibido. Finalmente, en este subcapítulo de Sangre Elquina, bajo el título de Julio Campuzano Pastén, se indica que fue un profesor normalista de profesión y vocación. Egresó de la Escuela Normal de Copiapó en el año 1925. Su legado se puede constatar en varias ciudades y localidades de la región. En Coquimbo fue el iniciador de la Voz Escolar, periódico de la escuela número 1. Fundó el Club Deportivo de Fútbol Huracán y la Liga de Básquetbol. En Diaguita fue patrocinador y gestor de la escuela de La Granja, y en Peralillo fue presidente fundador del Comité de Adelanto Local. En Paihuano recibió 2 veces el premio municipal que se otorga al mejor maestro. Fue miembro activo del Comité Pro Teatro, corresponsal del diario El Norte, autor del proyecto de medicina preventiva escolar, director de la Escuela Municipal Mixta e iniciador de la Ateneo Escolar, cuyo nombre era María Isabel Peralta. Julio Campuzano Pastén se incluye una pequeña fotografía, tamaño media página, gentileza, entiendo, de su hijo Jorge Campuzano, quien también aportó con valiosos relatos a este libro. Luego un poema dice: tus viñedos y huertos floridos se asemejan a un lindo vergel. Con sus cerros cubiertos de nieve, el paisaje forma un Edén. Y mi plaza favorita, tan mimosa y juguetona, la quiero porque es bonita y cuando triste emociona. Julio Campuzano Pastén. Autoría. Finalmente, y siempre en el capítulo 1 de este libro, Voces de Paihuano, el topónimos elquinos: Valle de Elqui, Paihuano, Pisco, Elqui, Alcohuas, Cochihuas, Chanchoquí, Tres Cruces, Cerro La Pastora, Chañar Blanco y Musuco. En relación a Valle de Elqui, se indica que existe consenso en que la palabra Elqui proviene de la lengua quechua. Sin embargo, no hay claridad si proviene de Erque, que significa flaco, en teco esmirriado, si proviene de Irque, que significa niño llorón, que por mamar de madre preñada sale desmembrado, flaco, enfermizo, o proviene de Erqui o Irqui, voces que hacen alusión a un infante que recién empieza a caminar. Mirando la angostura del valle, es posible que la acepción más acertada sea aquella que se relaciona con flaco. La denominación formal se estableció en la primera mitad del siglo XX, con la promulgación del decreto que formaba el departamento de Elqui. En relación a paihuano, se indica que el origen y significado del vocablo paihuano se enmarca en 2 hipótesis. La primera apunta a que proviene del quechua y hace alusión al huano o a huano del desierto, mientras que la segunda lo vincula a la lengua mapuche y significaría altura suave o cielos apacibles.
Pisco Elqui. El nombre y ubicación actual de la localidad de Pisco Elqui es el resultado de una historia que mezcla desastres naturales, desastres sanitarios, pisco y solidaridad comunitaria. El primer nombre de la localidad era La Greda, en alusión a la quebrada aledaña desde donde se extraía este material con el que se trabaja la alfarería. En 1873, una epidemia de viruela irrumpió en numerosas localidades del Valle de Elqui, entre ellas La Greda. Vecinos hicieron frente a esta enfermedad juntos como comunidad, cuidándose mutuamente. Una vez terminada la emergencia sanitaria, decidieron cambiar el nombre del pueblo y llamarlo La Unión. Décadas después, en 1936, la localidad pasó a llamarse Pisco Elqui, como una forma de propiciar la denominación de origen del destilado de uva, llamado pisco. Entiendo que la denominación de origen fue antes del cambio de nombre. No necesariamente se podía establecer una denominación de origen que hubiese que la zona se llamara del mismo nombre. Creo, si no me falla la memoria, 3 o 4 años antes se establece la denominación de origen y se cambia luego el nombre como para reforzar lo ya mencionado. Alcohuas, si bien existe consenso en que proviene del quechua huasi o huasi, casa o corral, hay dos significados según cómo se interprete la partícula quechua alco, que puede remitir a perro, mastín o a una persona sin dignidad. Por tanto, podría significar la palabra alcohuas casa o corral de perros o casa de persona sin dignidad. Esto lo indica, al igual que los datos de Paihuano y Valle del Elqui, Carvajal 1993, bajo el título Vicuña y Toponimia del Valle de Elqui, Universidad de La Serena, Municipalidad de Vicuña, Carvajal 1993. Cochihuas, palabra proveniente del quechua que significa casa o corral de chancos, de la conjunción de cuchi o juchi, que significa cerdo, junto con huasi o huasi, casa o corral. También sindicado a Carvajal 1993. Chanchoquí. De acuerdo a Jorge Campuzano, el nombre de esta zona, ubicada en la localidad de Paihuano, al lado oeste del río, es herencia de un cacique llamado Chanchoquí, que significa vigilante en las alturas, y quien habitaba la zona. Carvajal 1993 explica que, si bien la etimología de esta palabra resulta controvertida, es posible vincularla al cacán, lengua diaguita, por su terminación cui. En los cerros Blanco y Colorado, aledaños a Chanchoquí, se han encontrado vestigios arqueológicos tales como entierros, puntas de lanzas, entre otros. La comunidad de Tres Cruces. No es difícil adivinar por la existencia de tres cruces en el camino. Cerro La Pastora. Se cuenta que en este cerro, ubicado frente al Cefam de Paihuano, vivía una familia que se dedicaba a la criancería. Jaime Campuzano acota: en ese cerro vivía una familia que tenía sus cabritas y una de las hijas, chica que tenía 7, 9 o 10 años. En ese tiempo jugaban con muñecas. A esa edad pescaba sus muñecas y se iba
a jugar allá mientras pastoreaba las cabras. Un día su madre se dio cuenta de que la niña adornaba los vestidos de sus muñecas, elaborando y cosiendo al atuendo figuras de metal. Todos los días la mamá encontraba nuevos ornamentos en las muñecas de su hija y surgió la pregunta: ¿de dónde saca ese metal? La pastorcita nunca quiso revelar su mineral secreto y comenzó a correrse la voz de que tenía una mina. Hoy, en el mismo cerro, hay una mina llamada La Pastora. Chañar blanco. La palabra chañar proviene del quechua y designa un árbol con frutos comestibles. Carvajal, 1993. En este sector, situado entre Paihuano y Monte Grande, solían existir un vergel con almendros, damascos, otros árboles frutales y muchos chañares, de cuyo fruto se elaboraban dulces y licor de chañar. Pero un año bajó el río y arrasó con todo, excepto con los chañares. El barro que impregnó a los únicos árboles sobrevivientes comenzó a secarse y los troncos se tornaron blancos. De ahí el nombre Chañar Blanco. Al frente se emplaza un cerro del mismo nombre, sin embargo, no está claro si lo toma de esta historia. Finalmente, bajo el título de Musuco, la entrada a la quebrada de Paihuano, donde hay unas casas de adobe de más de 200 años, se denomina Musuco a causa de un cacique diaguita que habitó en el sector. Hemos querido hablar del capítulo número 1 del libro Voces de Paihuano, tecelas de su historia económica y social. Lee un libro, el podcast.